Éxito versus integridad. Integridad es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y sin importar las consecuencias. Si queremos disfrutar de la prosperidad integral, entonces en primer lugar debemos desarrollar un carácter íntegro, sólido. Debemos descubrir las cosas en las que creemos y aprender a vivir de acuerdo con ellas, nos cueste lo que nos cueste. La prosperidad y una buena vida no se miden por la cantidad de cosas que tengas, sino por la manera en la que las lograste hacer. Proverbios capítulo 10, versículo 9, dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad genera confianza, la confianza genera influencia y la influencia es liderazgo. Entonces, si por caminar en integridad vas a perder tu trabajo, ten la confianza que Dios te puede levantar como empresario. Si por caminar en integridad pierdes amigos, ten por seguro que Dios te va a dar mejores amigos. Si por caminar en integridad pierdes al novio o la novia con la que te ibas a casar, ten por seguro que Dios te dará una pareja perfecta. Mateo capítulo 16, verso 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nadie es más pobre que aquel que ha perdido su integridad o el respeto por sí mismo. Intentar enriquecerte por medio del fraude o del engaño es como construir una casa sobre la arena. Tarde o temprano se hundirá. Si quieres triunfar y tener éxito verdadero en la vida, la integridad y la honestidad son esenciales. Por dos razones de peso. La primera, por la ley de la siembra y la cosecha. Esta ley dice que solo cosecharemos lo que sembramos. Y si plantamos falta de integridad, eso cosecharemos. Es decir, si robamos, en alguna medida nos robarán. Y si no devolvemos algo que no es nuestro, algo que es nuestro, no nos lo devolverán. Si no pagamos lo que debemos, ¿qué creen? No nos pagarán lo que nos deben. Mateo capítulo 6, verso 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese mismo pasaje en la versión traducción lenguaje actual dice: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Tal vez me dirás: pero Eric, ¿qué pasa si todo el mundo está siendo deshonesto? Mira, lo que haga todo el mundo no es de tu incumbencia. Si todo el mundo planta esa semilla traerá su propia cosecha, pero no tienes por qué plantar tú esa semilla. La primera razón entonces por las que debemos ser íntegros es porque todo lo que hacemos regresa a nosotros y multiplicado, sea bueno o malo. La segunda razón: es muy difícil que una persona con un mínimo de conciencia se sienta bien consigo mismo si en sus transacciones comerciales es deshonesto. Y si no estás a gusto contigo mismo y con lo que haces, es muy difícil mantener la motivación. Es muy difícil convivir con alguien a quien tú no respetes, especialmente si ese alguien eres tú mismo. Mateo capítulo 26, verso 14 al 16, nos cuenta una historia de falta de integridad. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas recibió 30 monedas de plata. En aquellos días, 30 monedas de plata era una fortuna considerable. Sin embargo, esta no es una historia de éxito. El dinero tal vez, pero ese dinero lo recibió por traicionar a Jesús. Y eso cambia la historia. Lo tremendo de esta historia es que después que Judas tuviera esa fortuna en la mano, era infeliz. ¿Alguien que acaba de recibir una fortuna puede ser infeliz? Bueno, Judas no era infeliz en cuanto al dinero, sino en cuanto a sí mismo. Y es que la fuente más grande de infelicidad es la infelicidad consigo mismo. No es una infelicidad que se origina en el exterior. Se trata de una infelicidad que proviene de adentro. Esa es la fuente más grande de infelicidad y es allí donde comienza como una infección. Mateo capítulo 24, versos del 3 al 4, dice la traducción lenguaje actual:
Cuando Judas supo que había condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país, les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo: «He pecado contra Dios porque entregué a Jesús y Él es inocente». Ellos le contestaron: «¿Y eso qué nos importa? Es problema tuyo». Judas dijo: «Soy tan infeliz. ¿Qué puedo hacer? Devolveré el dinero». Le dijeron: «¿Qué te pasa, Judas? No queremos este dinero. Tenemos lo que queríamos y tú tuviste lo que querías». Y lo arrojaron a la calle. Judas dijo: «¿Y ahora qué puedo hacer? Ya sé, lo tiraré a la calle». Y la historia dice que entonces Judas tiró su fortuna a la calle. ¿Por qué un hombre tiraría su fortuna? Claro, porque ese hombre era demasiado infeliz consigo mismo. El dinero no significa nada si uno se vendió, si renunció a sus virtudes, a sus principios, a sus valores. Y es que Judas no podía borrar en quién se había convertido, aunque su fortuna ya había desaparecido. La historia dice que finalmente desesperado fue y se ahorcó. Ten cuidado en qué te conviertes cuando persigas lo que quieres. Ten cuidado de convertirte en poca cosa por establecerte objetivos demasiado pequeños. Ten cuidado de no vender tus virtudes y tu valor por algo que piensas que es valioso. No hay mejor legado que podamos dejar a nuestros herederos que el ejemplo de un carácter sólido, a pesar de las consecuencias. Puede que no veas el impacto de tus decisiones durante el transcurso de tu vida, pero se verán. Recuerda, por tanto, de que tu riqueza no se va a medir por la cantidad que tengas, sino por la manera en que la hiciste. Cuando buscas el éxito a costa de tu integridad, nunca la alcanzarás. Pero si con integridad buscas crecer, el éxito te sorprenderá. Sé íntegro.